La NBA está plagada de historias que rozan la ficción. Muchas responden a lo que sucede dentro de la cancha, a su componente mágico y a ese asombro generado por las grandes actuaciones. Otras, a los obstáculos sorteados por las estrellas para volverse lo que son en la actualidad. Sin embargo, existe una que es tan alocada como interesante. Esa que cuenta que Yao Ming, leyenda del básquet chino, fue un experimento genético realizado por el gobierno de su país. ¿Por qué? Es hora de descubrirlo. Muchos recordarán a Yao Ming y su paso por la NBA, pero otros tal vez solo lo conozcan por ser el protagonista del famoso meme que circulaba por las redes sociales hace años. La realidad es que en cualquiera de los dos casos, quizás no se tenga una dimensión de lo que significó su arribo a la NBA para China y al mismo tiempo para la liga estadounidense en general. Veamos. Ming brilló desde joven en la CBA de su país, convirtiéndose en una atracción deportiva que obviamente llamaba la atención por sus 2,29 centímetros de altura, pero también por su capacidad para moverse a pesar de su tamaño. Dominó la competencia y se ganó el derecho a ser considerado el primer pick del draft 2002, en el cual fue elegido y de esa manera se convirtió en el primer jugador en ocupar ese puesto sin haber pasado por una formación universitaria en los Estados Unidos. Otros extranjeros como Michael Thompson y Hakeem Olajuwon ya habían llegado a la liga como números 1, pero cada uno de ellos tuvo un paso previo por la NCAA. Yao lo logró entrando directamente desde el básquet chino, lo que provocó un revuelo enorme por su impacto en el mercado asiático. Ming no fue el primer jugador de China en pasar por la NBA, pero sí el que lo hizo con más éxito. Su presencia en Houston Rockets provocó la explosión de la relación entre la liga y Asia, que comenzó a consumir los partidos de la competencia a niveles históricos. En definitiva, este hito fue un win-win para ambas partes, pero ¿qué pasaría si les dijera que aquella figura nombrada 8 veces All-Star y con el honor de formar parte del Hall of Fame fue producto de una operación gubernamental de su país? Eso es lo que sostiene Operación Yao Ming, un libro de investigación publicado en 2005 por el estadounidense Brock Larmer, en el que se detalla esta teoría que se basa en el caso del pivot, que promedió 19 puntos y más de 9 rebotes por partido en sus 486 apariciones en la liga. En él se argumenta que la unión de los padres de Ming estuvo monitorizada por una política de Estado de Mao Zedong, que buscaba diseñar una legión de superatletas para que estos llevaran al mundo la noción de que el sistema comunista era exitoso. Zedong fue el fundador de la República Popular China y durante su régimen, según esta investigación, existían métodos como relacionar a deportistas chinos de gran tamaño y que sus hijos se beneficiaran de sus genes para llegar al objetivo mencionado. Fendi Fang, madre del jugador, es una ex integrante del seleccionado nacional que mide 1,82 m y se desempeñaba como centro. Fue presentada por un político a un basquetbolista de Shanghái llamado Zhao Qichuan, de 2,5 m de altura. Juntos tuvieron al protagonista de esta historia, quien nació en 1980, 4 años después de la muerte de Mao Zedong. Al nacer, Ming pesaba 5 kilos y medía 61 centímetros, casi el doble del promedio para los bebés chinos. Según Larmer, esa relación fue una de las tantas pactadas por este programa político que no solo abarcaba el deporte de la pelota anaranjada, sino que también se extendía a otras disciplinas. El tiempo pasó y el niño se transformó en una anomalía para los parámetros generales. A los 8 años ya había alcanzado el 1,71 m, la altura de un chino promedio en su etapa de adultez. Sin embargo, el libro se enfoca en la idea de que a Yao no le interesaba el básquet y que sus padres tampoco querían someterlo a lo mismo que ellos habían vivido durante ese programa que los encasilló. Fueron las polémicas políticas gubernamentales las que lo metieron en un plan de trabajo arduo que combinaba repeticiones y disciplina en cantidades iguales. Pero eso no es todo. Esta publicación también menciona que en esos tiempos a los deportistas chinos se les daba una serie de cócteles creados por sus científicos para conseguir una mejora en atributos como la fuerza, la velocidad y la resistencia. Larmer no asegura que Yao haya recibido un tratamiento similar, pero no lo descarta. Ming continuó su desarrollo hasta convertirse en uno de los hombres más altos del mundo, luego de alcanzar los 2,29 m. Como mencioné previamente, esa mezcla entre físico y talento lo llevó a
a ser elegido en la primera posición del draft de 2002 y a tener una exitosa carrera en la NBA. No solo fue inducido al Salón de la Fama, sino que también retiraron su dorsal en los Rockets y marcó un antes y un después en el trato de la competencia con el continente asiático. Pero aunque jamás ha sido corroborado, el relato más desopilante detrás del gigante involucra a la política y sus interminables conspiraciones. Sin lugar a dudas, una de las historias más alocadas que se hayan relacionado alguna vez con uno de los protagonistas de la elite del básquet mundial. Los invito a dejar en los comentarios su opinión al respecto. ¿Creen que esta teoría que sostiene Larmer puede tener algo de verdad? ¿O consideran que todo esto es un disparate? Si llegaron hasta acá, les agradezco por bancar mi contenido. Pueden seguirme en mis redes sociales, esas que les están apareciendo en pantalla, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, para disfrutar de toda la información y el análisis de la mejor liga del mundo.